Hola a todos y nuevamente bienvenidos a mi canal. Para el día de hoy les tengo preparado un Nobel de literatura que quiero mucho y respeto, que se llama Kenzaburo Oe, y también de qué manera un libro puede cambiar la vida de una persona para siempre. Kenzaburo Oe nació el 31 de enero de 1935 en Ose, ¿no? Pasó sus primeros años de vida en una región montañosa rodeada de bosques, aislado en un principio del resto del país, aislado de la ciudad y no tenía ninguna clase de contacto con el mundo exterior. En el año 44 su padre va a fallecer en esta guerra tan terrible que es la guerra del Pacífico entre Estados Unidos y Japón, todo en ese trasfondo bélico que es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la muerte del padre, la Segunda Guerra Mundial lo van a marcar psicológicamente muchísimo, ¿no? Entonces, por esta razón, muchos de los futuros escritos de Kenzaburo se van a situar en un periodo bélico, en un pasado guerrero, ¿no? Pero también en su más tierna infancia en Ose, ¿no? En el año 54, Kenzaburo va a dejar su hogar, todo lo que él conoce, todo lo que es querido para él, para irse a Tokio, más concretamente para ir a la universidad y cursar la carrera de filosofía y de letras. Este cambio va a ser también muy importante porque además de su padre, pues él va a ser de los pocos OE que va a tomar como ese primer paso de salirse de la aldea en la cual habían vivido durante tantos años. Debo decir que los Oe descendían de samuráis, eran una familia muy conocida, muy respetada en esta región, pero eran muy pocos los que se iban de allí. Entonces, pues Kenzaburo va a ser un gran cambio, va a dar un gran salto en la historia familiar. Bien. Entonces, cuando realizaba sus estudios universitarios, él va a pasar casi que por desapercibido. Realmente él se va a concentrar en la lectura y también en la escritura de su tesis. Pero él con el paso del tiempo, con los años, él se va a especializar, se va a enamorar de la literatura europea, en particular en la literatura francesa. En el año 57, Kenzaburo sorprendió porque él publicó La presa, una corta novela muy intensa, muy estremecedora, desgarradora, que le va a otorgar el premio Akutagawa, ¿no? Esto va a ser el comienzo de Kenzaburo como un escritor de ficción. Un año más tarde, él va a publicar otra novela igualmente desgarradora llamada Arrancad las semillas y fusilad a los niños, ¿no? Estos dos trabajos literarios, debo decir, que recopilan las vivencias del autor durante la Segunda Guerra Mundial y qué manera este conflicto tan terrible pues penetró todos los rincones del país y cómo fue vista desde la óptica ingenua de los niños. Bien. A los 25 años de edad, pues Kenzaburo conoció y se enamoró de Yukari Itami. En esta época él ya era reconocido como un escritor, como un autor de ficción. Entonces se casó con Yukari y ella va a ser la madre de su hijo Hikari, ¿no? Hikari va a nacer en el año 63 y va a traer mucha alegría, pero también mucho dolor, mucha tristeza a esta pareja, porque Hikari va a nacer con una discapacidad ocasionada por una hidrocefalia y también esto le va a diagnosticar un autismo, una ceguera casi que parcial y como una dificultad para moverse, él va a cojear muchísimo, ¿no? Entonces Hikari va a cambiar para siempre también a Kenzaburo Oe. Entonces él va a escribir en el futuro sobre temas como la familia, la lucha, el pasado, la culpa y la enfermedad. Todo esto va a estar presente en páginas de libros como La cuestión personal, una novela muy impresionante publicada en el año 64, un compendio de relatos llamado Dinos, cómo sobrevivir a nuestra locura, y uno de mis predilectos que lo tengo aquí, que es El grito silencioso. Esta es una magnífica traducción de la editorial Anagrama. ¿Sí? El título original en japonés era Fútbol en la era Manen, pero El grito silencioso, en mi opinión, es un excelente título, ¿no? Habla sobre el pasado de Kenzaburo Oe, en esta región recóndita del Japón, con un trasfondo con el fantasma de la Segunda Guerra Mundial, los conflictos familiares, sobre todo la difícil relación entre dos hermanos que son muy diferentes entre sí, cómo trataron los japoneses a la población coreana, entonces una minoría étnica y cultural en este país durante la guerra, y este grito silencioso también como que
cuenta esos incómodos y terribles secretos de una familia. Bien, entonces El grito silencioso es una de mis novelas predilectas de Kenzaburo Oe y los invito a que la lean. Bien, Kenzaburo Oe es un autor muy ingenioso, muy conmovedor, que ha hecho del dolor, de la tragedia, ¿no?, de la familia, de la enfermedad, uno de sus más fuertes materiales literarios. ¿Sí? La vida de Oe Kenzaburo va a oscilar entre la genialidad, pero también entre la tragedia. ¿Sí? Entonces, por ello no es de extrañar que en el año 94 pues, lo hayan galardonado con el Premio Nobel de Literatura. ¿Sí? Entonces, Oe Kenzaburo es un autor para mucha clase de público, los que les interesen las guerras mundiales, los que les interese la novela psicológica, lo que es el pasado, lo que es los deseos a futuro también, pero también sobre lo que es la tragedia, ¿no? Cómo es esa literatura japonesa que es minimalista, que con tan poquito dice tanto, y nadie mejor que Kenzaburo Oe para narrarnos una maravillosa historia en que la tragedia y la alegría están salpicando cada una de estas páginas. ¿Sí? Debo decir que el hijo de Kenzaburo Oe, Hikari, también es un ejemplo de vida formidable. Él sobrevivió, es una persona que compone música, así es, a pesar de ser una persona que tiene varias discapacidades, pues él es un genio compositor, ¿no? Entonces en YouTube pueden buscar música de Hikari Oe, es una música maravillosa, ¿no? Por medio de esta música, este muchacho intenta expresar sus sentimientos, de comunicarse con su familia, con la gente que la rodea, y la música es esa visión tan particular y especial que tiene del mundo. ¿Bien? Entonces, Kenzaburo Oe le concede la voz a su hijo disminuido psíquico a través de la literatura, y este muchacho se comunica con su padre a través de la música. Bien, entonces eso es un poco la literatura de Kenzaburo Oe. Pero ¿de dónde proviene el amor, esa pasión de Kenzaburo Oe por los libros? Pues ya había dicho hace un rato en el video que es la familia de él desciende de samuráis. Con esto quiero decir que los samuráis no solo eran estos guerreros poderosos, sino que además son una clase social en Japón que le daban una gran importancia y un gran interés a lo que es el conocimiento, a la cultura y sobre todo también a la poesía, a recitar narraciones de manera oral, al teatro. Es importantísimo porque estas son artes que no son únicamente entretenimiento, sino que también es la sabiduría, la memoria viviente de todo un pueblo. Entonces, a Japón también debo decir que habían llegado muchísimos libros, muchos autores extranjeros, y no es de extrañar que los japoneses conocieran autores de muchas partes del mundo, pero debo decir que con la guerra del Pacífico, en particular en la guerra 41, pues había una censura fuertísima, había un sentimiento cada vez mayor antiestadounidense y en contra de los países aliados, los países que estaban en contra de Hitler y contra Japón y contra Italia. Entonces, si bien los jóvenes, los niños y las niñas podían leer, podían educarse, había una censura fuertísima en literatura. Digamos que los autores extranjeros estaban prohibidos. ¿Sí? Entonces, lo único que podían leer eran escritos, textos en los cuales se engrandecía a Japón. Japón tenía que mostrarse como un país poderoso y victorioso y que iban a vencer a sus enemigos en la guerra. ¿Sí? Entonces, en esta atmósfera de censura, de recelo opresiva, Kenzaburo, cuando tenía 9 años, se entretenía escuchando los cuentos y los relatos de su abuela, ¿no? La abuela era un personaje que también iba a convertir una voz narradora importantísima en muchas novelas posteriores. Pues la abuela era una mujer importante en el pueblo, era muy respetada porque además ella conocía las historias y el pasado de la aldea, de la zona, pero también interpretaba teatro. Entonces el teatro también va a ser muy importante en la literatura japonesa, como vemos sobre todo en Murakami. Bien, Kenzaburo Oe también le concede a los actores una voz importante porque ellos son la memoria viviente de todo un país. ¿Sí? Entonces, Kenzaburo se entretenía, lo decían en entrevistas posteriores, que sin la necesidad del cine, de la televisión, de los libros, él se entretenía y pasaba unas horas muy gratas en compañía de esa sorprendente y admirable mujer, esa abuela que tenía toda una serie de narraciones orales que lo dejaban fascinado. Pero un día la madre de Kenzaburo le trae un obsequio que lo va a marcar para siempre, lo va a marcar profundamente. ¿Sí? Ya he dicho que Kenzaburo tenía 9 años, entonces a esa edad la madre llega a la casa sorpresivamente y le trae un obsequio, dos obsequios, debo decir, que son 2 libros. ¿No? Uno de ellos es El viaje
de Nils Holgersson a través de Suecia, de Selma Lagerlöf, ¿no? Nils Holgersson, para los que no sepan, es ese héroe, uno de los personajes claves en la literatura sueca, sobre todo en la literatura infantil y juvenil. Un muchacho que es convertido por un duende en un pequeño enano y él viaja a lomos de un ganso por toda Suecia. Entonces este niño, además de volverse enano, él conoce y él se familiariza con el lenguaje de los animales. ¿Bien? Entonces eso a Kenzaburo lo maravilló, esa literatura mágica, esa sabiduría de los países nórdicos lo dejó absolutamente fascinado. Así que él se dio cuenta que había otras historias, otros personajes, además de Japón. ¿Sí? El segundo libro que yo digo que es fundamental es Mark Twain, ¿no? Mark Twain, que es el padre de Tom Sawyer y de Huck Finn. Pues bien, la madre, el otro libro que le regaló fue Las aventuras de Huckleberry Finn. ¿Sí? Debo decir que este fue un regalo poderoso, pero también fue un regalo muy peligroso porque llevó a una molesta confrontación entre la abuela y la madre. ¿Sí? La abuela estaba muy asustada, muy inquieta porque, como ya he dicho, la literatura extranjera estaba prohibida en Japón. ¿Sí? La madre de Kenzaburo, sin consultarle a nadie, se había ido secretamente a la ciudad llevando consigo un saco, un kilo de arroz con el cual habría podido alimentar a su familia. Pero lo que hizo fue en la ciudad reunirse como con un vendedor, me parece a mí que era un vendedor del mercado negro, con el que hizo un trueque. Ella cambió ese saco de arroz por 2 libros, porque ella sabía que a su hijo le iban a fascinar, le iban a encantar. Entonces el vendedor de libros le dijo a esta madre, usted tiene que tener mucho cuidado porque donde usted la lleguen a atrapar con estos libros, usted se puede meter en un problema gravísimo. Así que mi recomendación es que si la llegan a coger, pues usted tiene que decir que Selma Lagerlöf y Mark Twain son seudónimos, son nombres ficticios de escritores o alemanes o autores italianos. ¿Sí? Usted no puede decir que son suecos o son norteamericanos porque esos países nosotros estamos en guerra con ellos. Bien. Entonces, esa pequeña mentira, ese trueque por amor, ese sacrificio que hizo esa madre tan valiente para sorprender a su hijo, va a ser fundamental para Oe Kenzaburo como un futuro escritor. ¿Sí? El sacrificio logró que un niño de 9 años que vivía en la montaña en el Japón, sin ninguna clase de contacto con el mundo exterior, pudiera enamorarse de la literatura sueca y que conociera a Mark Twain, para que pudiera vivir esas aventuras por el Mississippi, ¿no? Mark Twain, para los que no sepan, es un autor clave, es uno de los grandes clásicos de la literatura norteamericana, y gracias a él, pues Kenzaburo conoció a Huck Finn, ¿no? Y él siempre lo decía y lo sigue afirmando que Huck Finn es el mejor libro que todo niño o todo adulto puede leer. ¿Sí? Es un libro para descubrir y para releer muchas veces. ¿Sí? Huck Finn y Tom Sawyer respectivamente, ¿no? Que son 2 grandes amigos. Primero, Tom Sawyer tiene su propio libro, tiene sus propias aventuras, pero Huck pasa de ser un personaje secundario a otro héroe que también va a tener su propia historia, ¿no? Entonces son héroes adolescentes, casi que están creciendo prácticamente. Son héroes existenciales que abrieron todo un mundo para lectores como Kenzaburo Oe. Son rebeldes con causa, que se atrevieron a desafiar normas, convenciones y que crecieron en entornos muy semejantes, en ese entorno salvaje, en un entorno hostil, rodeados de naturaleza, de bosques, ¿no? Y que maduran gracias a las dificultades de la vida, porque ellos van a tener alegrías, pero también muchas tristezas, como le pasó al propio Kenzaburo, ¿sí? También está la figura de la caverna. La caverna no solamente es esa cueva oscura en la que se meten los personajes y sobreviven a toda clase de peligros, no, realmente la caverna la vamos a ver en autores como Kenzaburo o en Haruki Murakami, Los Pozos. Entonces esas cavernas también son metáforas de la vida, ¿no? Entonces a veces las cavernas, si bien nos centramos en ellas, pues también de ellas salimos fortalecidos y conociendo la luz, con nuevos objetivos de la vida, ¿sí? Entonces gracias a las cavernas, tanto Tom Sawyer como Huck Finn van a ser personajes que se entran siendo niños y salen de ellas siendo hombres fortalecidos y hombres maduros, ¿sí? Entonces, esto va a marcar los inicios de Kenzaburo Oe como un gran escritor y como un gran contador de historias. Entonces, si el adagio que reza, que dice que el libro, cualquier libro le puede cambiar la vida a una persona, es muy cierto esto, ¿no? Un autor norteamericano que vivió hace muchísimos años inspiró a un joven japonés que en 1994 se ganó el premio Nobel de literatura. Si quieren saber más sobre Kenzaburo Oe, sobre el grito silencioso, sobre sus cuentos, sobre sus
libros de no ficción sobre Mark Twain, sobre el Mississippi, sobre la literatura norteamericana, pues bien, no duden en suscribirse a mi canal, van a tener mucha información al respecto, y también no se les olvide visitar mi sitio web marianavargasliteratura.com. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.